Buenas tardes, les vamos a explicar cómo funciona la base de datos para la entrega número 5 de la materia. Entonces, en primera instancia, pues podemos ver aquí el modelo. Tenemos cada tabla listada. Primero está países, luego ciudades, luego localizaciones, luego departamentos, eh, histórico, cargos y empleados. Al frente pues está el nombre del usuario que nos pidieron crear. Y todo está creado en el data space llamado datos. Entonces vamos a revisar tabla por tabla para ver pues, lo que se tiene configurado. Primero tenemos la tabla de países, en la cual pues aquí podemos ver los valores configurados y también la llave primaria, que es la tabla de país D. En segunda instancia vamos a ir a ciudades, que es como la siguiente en la jerarquía. Pues primero miremos los datos. Tenemos el Ciudad País ID, que es un campo que pues tiene una llave foránea y está llamando a la tabla de países. Y acá pues tenemos el nombre de cada ciudad y su respectivo país. Luego vamos aquí a las configuraciones. Podemos ver que pues está Ciudad ID como llave primaria configurada. Perdón. Y también tenemos Ciudad País ID como llave foránea, pues como les explicaba, se estaba llamando a la otra tabla. Si estamos intentando crear un registro acá y el Ciudad País ID no existe en la tabla anterior, nos va a arrojar un error de que pues no funciona correctamente. Luego pasamos a la tabla de localizaciones. Acá podemos ver también los 5 datos agregados. Acá en lugar de colocar la dirección, nosotros colocamos como el barrio representativo de cada lugar. Se está llamando pues los valores. Acá tenemos la llave primaria, que es Localize ID, y la llave secundaria, que es Localize Ciudad ID. Entonces es lo mismo, si la ciudad no existe en la anterior tabla, nos va a arrojar aquí error de que no existe y no nos va a dejar arreglar el registro. Luego pasamos a la siguiente en la jerarquía, que es departamentos. Aquí en departamentos pues no es que sea como Cundinamarca y así, sino es el departamento en la empresa. Entonces está primero departamento comercial, recursos humanos, departamento de ingeniería, seguridad y de mantenimiento. Cada uno tiene pues un número asignado y aparte de eso pues tiene la localización del departamento. En este caso podemos ver pues que todos están en Bogotá, basados en la tabla de localizaciones, con excepción del de ingeniería, que queda en Medellín, que está representado con el número 4. Acá pues también tenemos las llaves, la llave primaria, que es departamento ID, y la llave foránea, que es departamento localize ID, que es pues la que nos dice en qué ciudad está, en qué ciudad no, sino en qué dirección está localizada este departamento. Luego pasamos a la tabla de cargos. La tabla de cargos tiene sus valores aquí configurados, entonces el nombre de cada cargo, el salario mínimo y el salario máximo, y pues tiene un número asignado en cada una. Esta tabla de cargos es llamada tanto por la tabla histórico como la tabla de empleados. Vamos a empezar por la de empleados, pues la tabla de histórico también llama la misma. Entonces en la tabla de empleados tenemos el ID de cada empleado, lo que es también como la llave primaria, y el nombre, el apellido, el correo, la fecha de nacimiento, el sueldo actual, las comisiones y
Tenemos pues el cargo, que es una llave foránea, el gerente, que es otra llave foránea, y identificador de departamento. Entonces pues bueno, uno es de ingeniería, otro es de comercial y así. Por último tenemos la tabla de histórico. Bueno, perdón, en esta no he mostrado las llaves. Volvemos aquí a las llaves. Entonces tenemos la llave primaria, que es Employee ID, y las tres foráneas, que es Gerente ID, Departamento ID, de Cargo ID. Pasa igual que en las otras. Si estas no llegan a existir en la tabla de cargos o en la tabla de departamentos, pues nos va a arrojar error de que no se puede agregar al registro. Por último tenemos la tabla de histórico. Aquí están los datos. Entonces pues está el registro, el Employee History ID, que es como para saber cuándo se retiró cada empleado de la empresa. Digo, como el número asignado a cada transacción de estas. Tenemos la fecha cuando los empleados salieron, aquí el cargo de cada empleado, el departamento al que pertenecían y el código de empleado que viene de la tabla de empleados. Lo mismo, si no llegan a estar ni en la tabla de departamentos, ni en la tabla de empleados, ni en la tabla de cargos, cuando uno está agregando el registro, pues no se puede agregar. Entonces, en este orden de ideas, para que funcione de manera correcta, los valores, digamos que la jerarquía de los valores debería ser: primero hay que tener los países, luego hay que tener las ciudades, luego hay que tener las localizaciones, luego los departamentos. Aquí pues se vuelve a empezar, pues cargos no está relacionado con las otras, pero también tiene que estar. Y por último, ya vamos desde empleados y luego desde histórico, y esa sería más o menos la jerarquía y el orden en el que deberíamos agregar los datos para que esto funcione sin ningún inconveniente. Ahora vamos a ver aquí en los logs, pues estábamos agregando los datos ahorita con el código insert y podemos ver pues cómo fue exitoso en cada tabla. Entonces, en primera instancia tenemos aquí pues que agregamos un par de datos en países, lo cual funciona sin problemas. Luego agregamos otro par de datos en ciudades, también se agregó sin problemas. Un par de datos en localizaciones, se logró sin problemas. Acá pues está especificado en cada uno, ¿no? La tabla, el usuario y los valores que se van a modificar y los valores agregados. Las columnas, perdón, para no ser tan ambiguo. Tenemos aquí la tabla de departamentos, lo mismo, la tabla de cargos, la tabla de histórico y la tabla de empleados. Y eso sería todo. Gracias.